Un saludo cordial y afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradezco a Dios porque nos permite el estudio de la lección número 9 programado para el sábado 2 de diciembre, misión en favor de los poderosos. ¿Qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo 16:26. La Biblia presenta realidades humanas que no son compatibles con el carácter de Dios. Sin embargo, las expone para captar nuestra atención para que podamos comprender cuáles son sus propósitos redentores. En el libro de Apocalipsis se establecen ciertas diferencias sociales entre los grandes, los ricos y los poderosos, con los pequeños, pobres y siervos. En Apocalipsis 18:3 se habla también de los reyes de la tierra y de los mercaderes. Nuestro Señor Jesucristo mencionó en Marcos 10:42, sabéis los que son tenidos por gobernantes de las naciones, se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas autoridad, a pesar de que se encuentran en estas posiciones políticas, sociales, económicas, etc., a estas personas que delante de la vista de los hombres exhiben su poder, influencia y autoridad, la Biblia lo reconoce como los poderosos de la tierra. Sin embargo, Hechos 10, 34 y 35 dice de que Dios no hace ninguna sección de personas, como lo hacemos los seres humanos de la tierra. Él se agrada de toda persona en cualquier nación del mundo que le tema y haga justicia. El pensamiento judío colocaba a los ricos como privilegiados tanto en este mundo como en el siglo venidero. Y cuando Jesús se entrevistó con el joven rico, y éste rechazó la invitación de Cristo a seguirle, dijo estas palabras: cuán difícil es entrar en el reino de los cielos a los que tienen riqueza. Y los que oyeron esto dijeron: ¿quién puede entonces ser salvo? Y respondió Jesús: lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lucas 18 del 24 al 27. En la Biblia se menciona a algunos poderosos de la tierra que fueron también fieles servidores del Señor, como el caso de Job, Abraham y otros más. Es digno de considerar que Dios trató a estos personajes poderosos con la misma misericordia con la que trató a los pobres y desvalidos que necesitaban salvación. Dios valora a todos los seres humanos a precio de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo, a fin de salvarnos. Por lo tanto, nosotros debemos de entender que la expiación que Dios hizo a través del sacrificio de Cristo en el Calvario es ilimitada, abarca a todo ser humano, no a un cierto grupo de elegidos o escogidos predestinados, como lo aplican ciertas confesiones religiosas en su cosmovisión equivocada de la salvación. En 1 Timoteo 2:4 dice: Dios desea que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Todos los que acepten a Cristo como su Salvador personal y apliquen sus méritos serán beneficiados con la salvación, porque Él es la propiciación para todos nuestros pecados, y no solo para los nuestros, sino para los de todo el mundo. Primera de Juan 2, 1 y 2. Por lo tanto, debemos de también ser cuidadosos de no caer en el otro extremo del universalismo, en donde Satanás puede para algunos de estos intérpretes ser salvado junto con todos los pecadores porque Dios es amor. Sin embargo, ellos pasan por alto que Dios dotó a todo ser humano de libre albedrío, la capacidad de elegir y decidir, y Dios no va a pasar por encima de la decisión personal de cada uno de nosotros. Dios respetará esa decisión y no salvará a nadie en sus pecados, porque la paga del pecado es muerte eterna. Romanos 6:23. Y debe de quedar también en claro que antes de la creación de este mundo, Dios escogió que todos podríamos alcanzar salvación. Puso al acceso de nosotros ese privilegio, pero respeta la decisión de cada ser humano, y el que elige servirle se salvará,
y el que elige rechazarlo, finalmente también se perderá. La lección nos va a ayudar a comprender el trato de Dios con 6 personajes bíblicos que podemos ubicar en la categoría de los poderosos de la tierra, y la forma en que Dios pudo suplir sus necesidades. Y para eso nos concentraremos en los siguientes puntos. 1. El poder de Dios para subyugar el orgullo y producir la humildad. 2. El poder de Dios que produce crecimiento y desarrollo espiritual. 3. El poder de Dios que da una nueva vida. 4. El poder de Dios que confronta y presenta las verdaderas prioridades de la vida. Y 5. El poder de Dios que habilita para servir. Finalizando siempre con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. El poder de Dios que subyuga el orgullo y produce humildad. Nos vamos al libro del profeta Daniel. En el capítulo 1 se nos presenta cómo el rey Nabucodonosor fue el instrumento de Satanás para atacar al pueblo de Dios, para tratar de obstruir la verdadera adoración, destruyendo el templo y llevándose como trofeos los objetos de oro y de metales preciosos que tenía el templo, llevándose también cautivo a los príncipes de Israel, matando a muchos a filo de espada y a otros llevándolos a la diáspora. Este hombre fue un instrumento en las manos de Satanás, pero además de tener estos defectos de carácter, él tenía también la soberbia y el orgullo. Él había creído de que toda la potencia de su reino y señorío la había logrado con la fuerza de su poder y para la gloria de su majestad. Daniel 4:30. Ahora le vemos prácticamente teniendo el primer encuentro e impresión acerca del Dios verdadero cuando vio la forma de sabiduría con la que Dios había coronado a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ellos, desde que llegaron al palacio del rey, bajo el liderazgo de Daniel, propusieron en su corazón no contaminarse con la comida y bebida que había sido sacrificada y ofrecida a los ídolos del rey. Daniel 1:8. Y dice la Biblia de que Dios recompensó a estos jóvenes con sabiduría e inteligencia, y a Daniel le añadió el don de la profecía. Daniel 1:17. Cuando fueron después de un año a entrevista con el rey, vio el rey que ninguno de ellos podía ser superado en sabiduría, conocimiento e inteligencia. Ahí tuvo una primera impresión acerca del Dios que había hecho de ellos hombres sabios y entendidos. La segunda impresión la tuvo cuando, después de haber soñado un sueño enigmático, él pidió a todos que le revelaran el sueño y la interpretación, y el único que fue nuevamente el instrumento de Dios para declarar el sueño y la interpretación fue Daniel. Eso lo vemos en los capítulos 2 y luego en el capítulo 3 del libro de Daniel. El rey entendió de que Dios era capaz de revelar los misterios, pero no quiso aceptar el designio que le había sido comunicado a través de ese sueño, de que su reino tendría principio y fin, y que sería puesto a manos de un reino inferior, como sería el de los medos y persas. En el capítulo 3 vemos el despliegue nuevamente del orgullo del rey, mandando hacer una estatua totalmente de oro, de acuerdo a lo que él había soñado, como para decirle a Dios de que él no aceptaba sus designios y que su reino perduraría hasta el mismo fin. Sin embargo, cuando vio de que estos jóvenes, Ananías, Misael y Azarías, no adoraron la estatua de oro que él había levantado, fueron lanzados a un horno calentado 7 veces de fuego ardiente. Y tuvo la visión de ver cómo las llamas se apartaban de ellos, porque junto con ellos se encontraba un cuarto personaje que él mismo relacionó e identificó como el Hijo de los dioses santos, y pudo ver el poder de Dios sacando ilesos a Ananías, Misael y Azarías del horno de fuego.
Pero luego, después de luchar consigo mismo y su soberbia, en el capítulo 4, dice que pasado un año, el rey volvió a reincidir en su orgullo y soberbia y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo he fundado con la fuerza de mi mano y para gloria de mi poder? Y aún no había terminado de finalizar en sus labios estas palabras cuando cayó un juicio que lo convirtió por 7 años a un nivel bajo como el de las bestias. Sin embargo, la Biblia dice que al final del plazo, Dios le restauró completamente su cordura, y ese fue el final de su proceso de conversión. De ahí en adelante él declara: ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Daniel 4:37. La moraleja de Dios dice lo siguiente en Proverbios 16:18: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Y en Isaías 2:17 nos habla de lo que ocurrirá en el gran día, grande y terrible de Jehová. La altivez del hombre será abatida y la soberbia del hombre será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Continuamos con el poder de Dios que produce crecimiento y desarrollo espiritual. Dios está dispuesto a alcanzar a todos los seres humanos en donde quiera que se encuentren, sea en posición elevada o baja. Sin embargo, las necesidades que tienen las personas de las clases bajas no son similares a las que tienen las personas de las clases elevadas. Sin embargo, hay un común denominador. Jeremías 17:9 dice de que el corazón del hombre es engañoso y también peligroso para tomar decisiones equivocadas. No basta que un hombre se considere seguro siguiendo los dictados de su conciencia. La cuestión que debe de aclararse es esta: ¿está la conciencia en armonía con la palabra de Dios? Nuestra elevada vocación, página 145. En su visita a Nazaret, Jesús fue confrontado por la incredulidad de los habitantes de su tierra natal. No veían más que en él un carpintero o un hijo de carpintero. Su dureza de corazón e incredulidad impidió que hiciera los mismos milagros que beneficiaron a otros habitantes de otras ciudades. Ellos se enojaron mucho. Le recordaron prácticamente que ellos lo conocían prácticamente desde su infancia y no veían nada especial en él. Sin embargo, Jesucristo les dijo de que Dios en el Antiguo Testamento escogió a 2 paganos, una viuda que abrió su corazón para recibir y alimentar a Elías, profeta, y un leproso llamado Naamán el sirio, que abrió su corazón para aceptar el testimonio de una joven cautiva israelita que trabajaba en su casa, que le dijo de que había un Dios en Israel y un profeta que podía darle las indicaciones para alcanzar la sanidad de su lepra. Esto está registrado en Lucas 4:25 al 27. Ellos fueron molestos porque les dio a entender de que Dios había visto en 2 paganos un corazón susceptible y abierto a la misericordia y a la gracia divina, cuando todos los corazones de sus congéneres habían sido cerrados por la incredulidad y también por no querer reconocer su necesidad espiritual de salvación. La lección de este momento nos lleva a segundo libro de Reyes, capítulo 5, del 1 al 19, en donde vemos la experiencia de Naamán, el general sirio, hombre victorioso en las guerras. Tenía una posición privilegiada. Él había ganado muchas victorias para Siria. Sin embargo, era cautivo e incapaz de derrotar el azote de la lepra. La piel de este leproso estaba insensible, sus nervios adormecidos, no sentía dolor cuando se desprendían partes completas de su carne. Su necesidad lo llevó a aceptar el consejo de la joven cautiva israelita, que le envió a Samaria para entrevistarse con el varón de Dios, Eliseo.
Sin embargo, él creía de que Dios actúa de una forma parlamentaria, reconociendo su posición como general sirio, como un diplomático de parte del rey. Pensó que iba a haber una gran ceremonia y un gran protocolo en donde el cual se iba a exhibir públicamente que Eliseo pondría sus manos sobre él y finalmente sanaría. Para asombro de él, Dios no trabaja de la forma en que usualmente nosotros pensamos. El varón de Dios ni siquiera lo entrevistó. Le mandó a decir con su siervo: ve al río Jordán y sumérgete 7 veces y serás salvo de tu lepra. Segundo de Reyes, capítulo 5, del 5 al 12. Naamán se molestó también porque él decía de que para él el Jordán no era un río de aguas limpias como la de los ríos de su patria. Sin embargo, uno de sus siervos le aclaró de que Dios no le estaba pidiendo una hazaña imposible para poder lograr su deseo de ser sano. Era una indicación sencilla que solo requería obediencia y fe. Y accediendo fue y se sumergió 7 veces en el río Jordán y salió allí sano como la piel de un niño. Él quiso recompensar al varón de Dios Eliseo por el milagro recibido, pero le indicó Eliseo de que esto era un regalo inmerecido y recibido únicamente por la gracia. Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 13 al 16. Todo esto que estaba aconteciendo en relación con la sanidad del general sirio, él pudo comenzar a darse cuenta de que no podía confiar en sus propios criterios ni experiencia y que necesitaba la conducción divina y el consejo del mensajero de Dios. Sin embargo, esto no sería fácil para él, sería un proceso gradual y progresivo hasta consolidarse en una legítima conversión a Dios y a su verdad. Se registra en Segundo de Reyes capítulo 5 del 1 al 19 que Naamán pide 2 cosas inusuales al rey, al varón de Dios, y le dice: número 1, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria. Esto indicaba de que su deseo posiblemente era levantar un altar para adorar al Dios de Israel, pero con una cosmovisión equivocada, porque ellos creían de que los dioses solamente operaban en su territorio y estaba poniendo a Jehová, el Dios soberano, al mismo nivel de los ídolos de las naciones paganas. Sin embargo, había algo que tenía que descubrir al respecto de Dios. Segundo, Naamán pide permiso para inclinarse junto a su rey cuando éste fuera al templo a adorar a los dioses paganos. Y él afirmaba de que ya no lo haría de corazón porque él ya creía en el Dios verdadero. La historia de Naamán ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. La conversión es un proceso que durará toda la vida. La conciencia seguirá siendo impresionada por el Espíritu Santo hacia lograr una reforma completa y una completa comprensión de la voluntad y el plan divino para nuestras vidas. Eso implicaría un cambio de cosmovisión hasta que se produciera un cambio maravilloso, una metamorfosis completa. Pero es un proceso que se puede lograr únicamente a través del tiempo y siempre que no nos conformemos a este siglo, sino que con una mente renovada bajo la iluminación del Espíritu y de la santa palabra de Dios, vayamos cediendo nuestra voluntad y vayamos siendo sumisos y amoldándonos al deseo divino para nuestras vidas. Naamán no podía en un instante romper todos los vínculos diplomáticos y compromisos que tenía con el rey de Siria. Sin embargo, poco a poco él tenía que ir tomando decisiones gradual y progresivamente, hasta el momento de que sus decisiones más profundas tenían que llevarlo hacia una completa reforma en su vida como una realidad contundente. El profeta le dice: ve en paz, Segunda de Reyes 5:19. Esto no se debe de considerar como una licencia para que él hiciera lo incorrecto, sino ni para que él pudiera vivir una vida doble,
cumpliendo por un lado los deberes civiles y por el otro lado haciendo un simulacro de religión judaica. Prácticamente él tenía que comprender que paso a paso tenía que ir haciendo todos los arreglos necesarios para poder enfrentar las demandas de su nueva fe. Él tenía que enfrentar sus propias raíces culturales y sociales de su vida antigua y adquirir la vida de una nueva persona de fe. Y si las vías regulares no permitían seguir lo requerido por Dios, todos en alguna medida nos vemos involucrados en tomar decisiones radicales como la que dice Hechos 5:29. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Toda asociación en la vida requiere el ejercicio del dominio propio, hábitos y educación, que nuestra manera de ver las cosas varían mucho. Juzgamos de modos distintos. Nuestra comprensión de la verdad y nuestras ideas acerca del comportamiento en la vida no son idénticas en todos los aspectos. No hay dos personas cuyas experiencias sean iguales en todos los detalles. Las pruebas de uno no son las del otro. Los deberes que a uno le parecen fáciles son para otro en extremo difíciles y le dejan perplejo. El Ministerio de Curación, página 384. Usted pertenece a Dios en alma, cuerpo y espíritu. Su mente pertenece al Señor, sus talentos también. Nadie tiene derecho de controlar la mente de otra persona ni prescribirle cuál es su deber. Hay ciertos derechos que le corresponden a todo individuo que sirve al Altísimo. Nadie tiene más derecho de arrebatarnos esos privilegios que de quitarnos la vida. Dios nos ha dado libertad para pensar y es nuestra responsabilidad seguir nuestras impresiones acerca del deber. Somos solo seres humanos y un ser humano no tiene jurisdicción sobre la conciencia de otro. Cada uno de nosotros tiene una individualidad y una identidad que no deben de ser sometidas a la de ningún otro ser humano. Como individuos, somos obra de Dios. Carta 92 de 1895, Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 349. Una cosa es cierta, sin ninguna contradicción. Naamán salió de Siria, leproso, rumbo a Samaria, y regresó de nuevo sano, testificándole al rey que era un nuevo hombre, deseoso de seguir al Dios de Israel, y el nombre de Dios fue glorificado. Continuamos con el poder de Dios que da nueva vida. En el capítulo 3 del Evangelio de Juan se describe la experiencia de Nicodemo, un maestro de Israel, miembro del Sanedrín, y a la vez una persona que quería entrevistarse con Jesús, pero debido a su posición lo hizo en oculto y de noche. En esa entrevista secreta, Nicodemo reconoce en Cristo que Él es uno de los maestros de Israel, pero que posee una unción especial del cielo que lo calificaba como un enviado de Dios. Sin embargo, no pudo ver en Él la personalidad apropiada para el Mesías. Sin embargo, después de aquella entrevista que tuvo de noche con Él, quedó tan impactado de que finalmente, cuando Cristo murió, él pudo declararse firmemente como uno de sus discípulos, porque había llegado a la convicción de que era verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. En aquella entrevista de noche, Jesucristo no fue evadiendo, sino que se fue directamente a lo que él consideraba que era lo que necesitaba Nicodemo. Él no necesitaba más teoría acerca de la verdad, sino una práctica de la misma, una experiencia íntima y personal con Cristo que transformara toda su vida desde el interior hacia el exterior. Y por eso le dijo prácticamente, si no naces de nuevo, no verás el reino de Dios. Nicodemo inmediatamente entendió de que la falsa seguridad de creer que por ser
del linaje sanguíneo de Abraham era suficiente como para saber que ellos eran salvados. Era prácticamente una falsa seguridad. En Juan 8:39, Cristo les había dicho: si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y luego le dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo necesitaba un nuevo nacimiento, lo que técnicamente llamamos conversión, desde el interior hacia el exterior, que le diera el privilegio de tener una vida semejante a Cristo en pensamiento, en carácter, en palabras y en obras. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede un hombre siendo viejo, nacer de nuevo, regresar al vientre de su madre y volver a nacer? Y el Señor le explicó de que había que nacer del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3, del 3 al 5. De inmediato Nicodemo pudo relacionar el bautismo como nacimiento del agua, pero no parecía entender lo del nacimiento del Espíritu. A pesar de que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se declara claramente en el Salmo 51:10 de que Dios está dispuesto a crear en nosotros un corazón limpio y poner un espíritu recto en nuestras vidas. Y en Ezequiel 36:26 de que Dios es capaz de crear una nueva vida, una vida en armonía con la voluntad de Dios a través de un cambio del corazón y de la mente. Al parecer a él se le habían pasado por alto estos detalles, y por eso Cristo le dijo: ¿y tú, siendo maestro de Israel, no conoces estas cosas? Hay semejanza entre el nacimiento físico y el espiritual. Ambos marcan el comienzo de una nueva vida. Ambos son producidos por otra persona, no por nosotros mismos. Pero también hay grandes diferencias. Nosotros no elegimos el nacimiento natural, pero sí podemos elegir el nacimiento espiritual. Y solo los que nacen de nuevo son los que liberalmente deciden permitir que el Espíritu Santo genere una nueva vida y un nuevo ser en ellos. ¿Cómo podemos saber en realidad que hemos nacido de nuevo? Cristo Jesús dio la evidencia clara también en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. La vida nueva en Jesús no es una vida remendada, con unas pocas reformas exteriores. No es una modificación o mejora de la anterior. Es una transformación de carácter, de naturaleza y de vida. Dejamos la vida carnal, animal y diabólica por una naturaleza espiritual que huye de la concupiscencia porque participa de la naturaleza divina. Mediante el Espíritu Santo, Cristo implanta en nosotros nuevos pensamientos, nuevos sentimientos y motivaciones nuevas también. Pero hay algo más que tuvo que aprender Nicodemo, que esta experiencia debe de ser todos los días. Y para ello necesitamos dependencia constante de Cristo. En San Juan capítulo 15, verso 5, Cristo compara que Él es la vid verdadera y nosotros los pámpanos. Separados de Él nada podremos hacer. Un pámpano separado puede vivir unos pocos días, pero al secarse sin savia, se muere. Si perseveramos hasta el fin, unidos a Cristo, en Mateo 24:13 dijo el Señor que también podríamos ser salvos. Continuamos con el poder de Dios que confronta y presenta las verdaderas prioridades de la vida. Y aquí tenemos dos personajes, el de Mateo 19, 16 al 22, que es el joven rico, y luego el de Lucas 19, que es Zaqueo el publicano. Ambos eran ricos, ambos deseaban conocer a Jesús, ambos también aspiraban a alcanzar la vida eterna. Sin embargo, en la respuesta de cada uno de ellos vemos una notable diferencia. El joven rico se acerca a Cristo y le dice: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús, que conocía la realidad de su corazón, le llevó a la ley de Dios y a las demandas que esta ley del Decálogo le presentaba en relación a Dios y a su prójimo.
Sin embargo, él quiso excusarse diciendo que todo lo había guardado desde su juventud. Y sin embargo, el Señor le revela de que tenía un apego tan arraigado a sus riquezas y propiedades que lo hizo finalmente rechazar el llamamiento directo que Cristo le hiciera a seguirle. Por eso Cristo dijo estas palabras: es más fácil que un camello entre en el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Esto afligió a los discípulos porque ellos también en alguna medida aferraban su corazón a la ambición de algo terrenal. Ellos querían un lugar en el reino temporal porque tenían la misma cosmovisión equivocada que tenían los judíos acerca del Mesías militar que destronaría a los romanos y devolvería la gloria a Israel. Sin embargo, el Señor les dijo de que lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Y Dios puede salvar a los ricos y también a los pobres. El problema es el apego al dinero. Y por eso en 1 Timoteo 6:10 dice: la raíz de todos los males es el amor al dinero, al cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron atrapados de muchos dolores. Para muchos de ellos, el amor al dinero se vuelve un ídolo acariciado que trastorna totalmente su vida. En Hebreos 12:1 dice que nosotros debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. El Señor quiso invitar al joven rico a despojarse de ese arraigamiento tan inclinado a las riquezas. Sin embargo, él rechazó la invitación de Cristo. Pero el otro personaje, el de Lucas 19, del 1 al 10, es Zaqueo el publicano. Él había escuchado hablar acerca de que Jesús no discriminaba a nadie, que Jesús era amigo de publicanos y pecadores. Entonces él albergó en su corazón la esperanza de tener un encuentro con Jesús. Supo que Jesús iba a llegar a Jericó. Se fue a ubicar en las calles principales y subió en un árbol llamado sicómoro, con el fin de verlo por lo menos pasar. La sorpresa de Zaqueo fue de que Jesús le llama por nombre y se autoinvitó a posar en su casa. Y luego Zaqueo, a diferencia del joven rico, abrió su corazón y experimentó ese cambio tan anhelado y dijo prácticamente estas palabras: mis bienes, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, lo doy cuadruplicado. La Biblia habla de arrepentirse y de convertirse. En Zaqueo se había experimentado este proceso. Él había reconocido sus faltas del pasado, había buscado al Salvador para recibir perdón, pero la prueba testimonial era la restitución que él hacía al devolver lo defraudado a través de su trabajo de publicano, exigiendo más impuestos de lo debido o de lo justo. Aquí podemos ver la misión en esencia. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y le dijo a Zaqueo: hoy ha venido la salvación a tu casa. Y se lo dijo después de que él había decidido arreglar sus cuentas con Dios y con su prójimo. Estos procesos de conversión, además de ser diferentes en el desarrollo respectivo, nos ayudan a ver fallas y limitaciones no solo en otras personas, sino en nosotros mismos. Se vuelven una advertencia para que nosotros también escudriñemos nuestros corazones y le pidamos con urgencia a Jesús que haga el milagro transformador de nuestras vidas. Continuamos con el poder de Dios que habilita a servir. En Mateo 11:19 y Lucas 7:34 encontramos cómo la sociedad de aquel entonces evaluaba a Jesús. Algunos lo amaban y otros lo odiaban. Lo juzgaban por el tipo de personas con los cuales él se relacionaba, como amigo de publicanos y pecadores. Sin embargo, la Biblia registra que hubo entre los poderosos personas que también se acercaron a él y fueron sus discípulos. Algunos de ellos lo hicieron primeramente discretamente, como Nicodemo, y otros totalmente en oculto, como el personaje que ahora vamos a analizar, que es José de Arimatea. Sin embargo, después de la muerte de Cristo,
Ambos personajes se identificaron como siervos y fieles discípulos del Señor, a tal grado de que José de Arimatea contribuyó al cumplimiento de una de las profecías indicativas, como la de Isaías 53, versículo 9, proveyéndole un sepulcro ante la emergencia de sepultar dignamente al Señor, ya que estaba cerca las horas del santo día del sábado. Tan importante es este evento que quedó registrado en los 4 evangelios: Mateo 27 del 57 al 60, Marcos 15 del 43 al 47, Lucas 23 del 50 al 53 y Juan 19 del 38 al 42. El Señor tenía prácticamente a otro discípulo secreto, José de Arimatea, que por su influencia fue a hablar directamente con Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Combinado con él, Nicodemo proveyó hierbas aromáticas y ungüentos, y luego José de Arimatea le proveyó prácticamente el lugar de su sepulcro, tal como dice la profecía de Isaías, identificando a Cristo como el siervo sufriente, el Mesías Ben Yosef. Los poderosos de la tierra tratarán de colaborar cuando el cristianismo se define como un ministerio auténtico, porque ellos querrán formar parte de algo que cambie y transforme la vida de las gentes, algo que les dé esperanza de salvación y nuevas oportunidades de enmendar sus errores pasados y rehacer su nueva vida, y volverse también ellos juntos todos en instrumentos de Dios para el bien y beneficio de la humanidad. Llegó la hora para Nicodemo, llegó la hora para Zaqueo, llegó la hora para Naamán el sirio y para el rey Nabucodonosor. Sin embargo, no fue la hora para el joven rico, porque él rechazó la invitación y el llamamiento. Y esto es una reflexión muy importante acerca de la importancia de nuestras decisiones personales en relación con Dios. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Pocos comprenden el pleno significado de las palabras que Cristo habló cuando en la sinagoga de Nazaret se anunció como el ungido. Declaró que su misión era consolar, bendecir y salvar a los afligidos y pecadores. Luego, viendo que el orgullo y la incredulidad dominaron los corazones de sus oyentes, le recordó que en tiempos pasados se había apartado de su pueblo escogido a causa de su incredulidad y rebelión, y se había manifestado a hombres, habitantes de tierras paganas, hombres y mujeres que no habían rechazado la luz del cielo. La viuda de Sarepta y Naamán el sirio habían vivido de acuerdo con toda la luz que tenían, por lo cual se les consideró más justos que el pueblo escogido de Dios, que se había apartado de él y había sacrificado sus principios a las conveniencias y los honores mundanales. Hechos de los Apóstoles 333. Acerca del valor de una sola alma, ¿quién puede estimar el valor de un alma? Si queréis saber su valor, id al Getsemaní y allí velad con Cristo durante esas horas de angustia, cuando su sudor era como gotas grandes de sangre. Mirad al Salvador pendiente de la cruz. Podréis estimar el valor de un alma al pie de la cruz, recordando que Cristo habría entregado su vida por un solo pecador. Palabras de vida del Gran Maestro 154, Maravillosa Gracia de Dios 175. Os entregarán a los concilios y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mí, para testimonio a ellos y las naciones. La persecución esparcirá la luz. Los siervos de Cristo serán llevados ante grandes de la tierra, quienes de otra manera nunca habrían de oído tal vez el Evangelio. La verdad ha sido presentada falsamente a estos hombres, han escuchado falsas acusaciones contra ellos. Con frecuencia el único medio de conocer el verdadero carácter de esta fe es el testimonio de quienes son llevados a juicio por ella. En el examen se les pide que contesten y sus jueces escucharán el testimonio dado. La gracia de Dios será concedida a sus siervos para hacer frente a esta emergencia. En aquella hora os será dado lo que debéis de hablar. Si no hablaréis vosotros, sino el Espíritu Santo que habla por vosotros. Al iluminar
el Espíritu de Dios, la mente de sus siervos, la verdad será presentada con su poder divino y su alto valor. Los que rechazan la verdad se levantarán para acusar y oprimir a sus discípulos, pero bajo la pérdida y sufrimiento y aún hasta de la vida, los hijos del Señor han de revelar la mansedumbre de su divino ejemplo. Así se verá el contraste entre los agentes de Satanás y los representantes de Cristo. El Salvador será ensalzado delante de los gobernantes y delante de la gente. Deseado de todas las gentes, página 320. Les deseo un feliz sábado en la dulce y bendita presencia del Señor.